mañana, este espacio que trae mucho provecho para nosotros, y en este libro en el que estamos estudiando también, que sin duda es un motivo de gozo y de privilegio el contar con las explicaciones de ustedes, mis hermanos. Así que de antemano les animo para que al final puedan postularse ustedes mismos a este ejercicio. Ánimo a los que no lo han hecho, pueden hacerlo. No se trata de presentar una... Dice... Hoy nuestro hermano Juan Camilo va a estar guiándonos en el texto de este bello libro. Así que adelante, amado hermano. Bendito es nuestro Señor, Dios Altísimo y Todopoderoso. Dios mío, te damos gracias, Señor, por este día que en tu sola gracia has determinado para nosotros, Señor, por estos espacios, Señor, y este privilegio de poder acercarnos a tu bendita palabra, Señor, y ser guiados y alimentados por ella. Oh Dios mío, que tu palabra, Señor, venga a ser alimento para nuestras almas, que nuestros corazones sean preparados de antemano, Señor, para abrazar aquellas verdades que se han determinado desde antes para nuestro beneficio. Gracias te damos por todas estas cosas, Señor, y encomendamos este espacio en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres: los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Errón y Carna. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Kemuel, Jamí, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Levi por sus linajes: Gerson, Coat, Merari. Y los años de la vida de Levi fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Libni, Simei, y por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahí y Musi. Estas son las familias de Levi por sus linajes. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isaac, Oré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel,
Misael, Elzafán y Citri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisab. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Jutiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Bueno, mis hermanos, en este capítulo yo he sacado, creo que él evidencia de manera concisa una radiografía sobre el pecado de la incredulidad. Creo que está en todo el capítulo descrito, tanto en el pueblo como en Moisés. Vemos en este relato la incredulidad del pueblo que antes ya había creído. En el capítulo 4 de este mismo libro, en el versículo 30 y 31, se nos había dicho: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Nos dice entonces que ante las señales sobrenaturales que habían sido dadas a Moisés para dar testimonio de aquel que le había enviado, el pueblo había asentido y habían adorado al ver tales evidencias, pero ante la adversidad que pasaban por la dureza de Faraón y por la carga que éste había puesto sobre ellos, este pueblo había dado muestras de su incredulidad. Los pasajes nos muestran cómo un hombre puede evidenciar con sus sentidos el poder milagroso de Dios y asentir intelectualmente por un tiempo, y aún darle adoración pública, reconociendo su poder. Pero vemos cómo apenas llega la adversidad, este pueblo cierra sus oídos a la palabra de Dios. Esto nos recuerda lo dicho por nuestro Señor en Mateo 13, versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Pero también el pasaje nos muestra la realidad del pecado de Moisés, y vemos que aún el creyente puede llegar a encontrarse en un estado de incredulidad, aunque este mismo, en él ha obrado la mano poderosa de Dios, ha sido traído de muerte a vida. Este aún camina en este mundo con la presencia del pecado. Moisés nos permite evidenciar esta realidad que no es solo su realidad, sino también la nuestra. El Señor ya le había señalado muchas veces que no dependía de sus capacidades, él debía ser fiel y exponer el mensaje. También en el capítulo 4, versículo 10 y 12, el Señor le había dicho a Moisés: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vemos entonces en este capítulo esta radiografía espiritual de un pueblo que, viendo señales divinas, asiente intelectualmente a la palabra, pero que al ver agravadas sus circunstancias considera como vana la palabra. No son ni pueden ser las circunstancias lo que hacen veraces las promesas divinas. Por otro lado, vemos que aún Moisés como creyente tropieza una y otra vez, considerando que aquello que traerá el cumplimiento
de la voluntad de Dios es nuestra diligencia, virtud o nuestras capacidades. Pero vemos en este capítulo cómo Dios se revela a sí mismo ante este escenario de incredulidad, llevando a nuestra mente aquello que sí garantiza el cumplimiento de sus promesas. Ciertamente, la primera razón que viene a nuestra mente, que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso, es que en Él no hay cambio ni sombra de variación, pero siendo esto suficiente para fiarnos enteramente en Él, aún así Dios en Génesis 15 había hecho un pacto unilateral con Abraham donde cruzando por en medio de los animales estaba declarando Dios que si él no cumplía la promesa de Abraham fuera partido como estos. Ha puesto Dios como garantía su propia existencia y en este mismo pacto había señalado a Abraham que sus descendientes habrían de descender a Egipto y serían oprimidos allí, pero luego de eso el Señor los sacaría 400 años después. Entonces, aquellas circunstancias adversas que el pueblo incrédulo señalaba como razón para desconfiar de la palabra, era el cumplimiento de la misma. Tenemos al Señor revelándose como el gran yo soy, este nombre que nos transmite la esencia de Dios, nos enseña que Dios que es autoexistente, que jamás podría dejar de ser. Y esta es la razón por la cual la promesa no fallaría. Entonces es razón suficiente para confiar en lo que Dios ha prometido. Y es que si Dios existe por sí mismo y no pudiera dejar de ser, es por eso confiable en su promesa, porque este atributo, esta perfección divina, es la que Dios ha puesto como garantía del cumplimiento de su pacto. Por último, quisiera que meditáramos en esta lista genealógica que pareciera romper con el espíritu del capítulo. Pero esta lista genealógica es dada en medio de este contexto y creo que es una respuesta que da el Señor a esta inseguridad de Moisés. Moisés ve a su hermano como más capaz de llevar a cabo la obra por razón de sus capacidades, de sus virtudes. El capítulo nos da una breve lista genealógica solamente de 3 tribus, de los 3 hijos mayores de Jacob. Aquellos que en Génesis 49 habían recibido profecía concerniente a su porvenir. Rubén se le dijo que se había envilecido a causa de esta relación incestuosa que había tenido con la concubina de su padre. Simeón y Levi se les señalaba como homicidas, y cómo serían esparcidos en medio de Israel fue algo que Jacob les dijo como profecía. Esta genealogía se profundiza en Levi principalmente, señalando la procedencia de estos que han sido llamados a cumplir esta tarea. Tanto Aarón como Moisés descendían de Levi, al igual que Rubén y Simeón, habían sido señalados por Jacob a causa de la maldad. El punto de todo esto es que Dios está llamando entre todos los descendientes de Israel a estos 2 hombres, no por la nobleza de su linaje o por sus virtudes, ni por las virtudes de sus descendientes, que fueron llamados homicidas. Y creo que el Señor quiere guiar a Moisés a este entendimiento. No me parece casualidad de que se nombre a estas 3 tribus que de todas las 12 tribus, de hecho, son aquellas que reciben juicios en este capítulo 49. Me recuerda un poco lo dicho por Pablo en 1 Corintios, versículos 27 y 29, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Creo que esta es la intención del Señor al irrumpir por lo menos en este capítulo con esta línea genealógica que
que le debe llevar a Moisés a entender que tanto él como su hermano están en la misma condición. Ninguno de ellos es digno de la tarea, pero ellos pueden confiar en que aquellas cosas que Dios ha prometido se cumplirán en razón a que Él es. Es lo que tenían preparado para el capítulo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Y sin duda, de verdad, es un gran contraste ver la fragilidad de la lealtad y de la fe de Moisés y del pueblo, y allí al lado de ese Dios todopoderoso, omnipotente, y que, como lo acabas de terminar señalando, la historia muestra de cómo Él puede incluso hacer cosas buenas de los hombres pecadores. Él puede incluso utilizar lo que nosotros hacemos muy bien, que es nuestro pecado, para bendecir y engrandecer a su pueblo. Creo que tiene todo sentido, como lo presentabas, del que se listara a estos hombres que sin duda, y si hablamos de lo que el hombre pudiera aportar en la historia de redención, ahí están ellos testificando de lo que pueden aportar solo pecado y maldad. Me hace curioso también como la tribu de Levi, por lo menos a la tribu de Levi se le promete como juicio, ¿no? De que ellos serían esparcidos en medio de Israel, pero esto que viene como consecuencia del pecado de Levi, pero viene a ser de bendición para los descendientes de Levi, ¿no? Porque el hecho de que ellos no tuvieran heredad y fueran esparcidos en medio de sus hermanos era que también habían sido apartados para el servicio de Dios, ¿no? Sí, sin duda, y que luego en la historia nosotros veremos cómo Dios les da la posibilidad luego de escoger si están de parte de Dios o están de parte de aquellos que fueron idólatras. Dios les permite a ellos restituirse ante Él. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias por la reflexión y por guiarnos en el texto. Bien, mis hermanos, terminamos entonces orando de parte de nuestro hermano y luego escuchamos a aquellos que se van a postular para la próxima semana. Adelante, Juan Camilo. Señor, te damos gracias porque has hablado por medio de tu palabra, Señor, porque nos has permitido meditar, Señor, en cuán grande es nuestra debilidad, Señor, pero cuán confiable es tu promesa a causa de lo que eres, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos hablas por estos espacios, Señor, y por estos espacios en sí mismos que son de edificación para nosotros. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestros hermanos, por este día que comienza, Señor, laboralmente, que podamos desempeñarnos con virtud en todas aquellas cosas que se demanden de nosotros. Gracias te damos por todas estas cosas y encomendamos este día en los méritos de Cristo Jesús. Amén.